vídeo vamos a hablar del operador rotacional, que veremos que está relacionado con el concepto de circulación que vimos en el vídeo anterior. Entonces, si la circulación la tenemos que asociar siempre a una curva en el espacio, a lo largo de la cual calculamos esa integral de línea que llamamos circulación, el rotacional, por su parte, viene a ser como una especie de límite cuando calculamos la circulación en una curva cerrada que tiende a tener un área cero, tiende a reducirse a un punto. Por lo tanto, el rotacional es como el límite cuando reducimos la circulación a un solo punto. Vamos a ver cómo podemos definir esto. Así dicho, puede sonar un poco extraño, pero es algo análogo a lo que vimos con la divergencia en relación con el concepto de flujo. Entonces, si consideramos un punto P en el espacio tridimensional, nos planteamos la circulación a lo largo de un contorno cerrado tal que P esté contenido en una superficie que está limitada por ese contorno. Entonces esa superficie vamos a llamarla delta ds. Bien, imaginemos esta situación. Y imaginemos que tenemos un campo vectorial que llena todo el espacio, que vamos a llamar W. ¿De acuerdo? W está por todo el espacio, tiene un valor en cada punto del espacio, y por lo tanto en cada punto de la curva, que es el contorno de delta ds. Bueno, pues entonces nos planteamos cómo va variando la circulación del vector W a medida que consideramos una superficie de delta ds que contiene a P cada vez más pequeñita. Es decir, cuando delta ds la hacemos tender a cero. Entonces, esa circulación a lo largo del contorno de delta ds del vector W, la escribimos así, ¿de acuerdo? Lógicamente, aquí es el contorno de delta ds, ¿de acuerdo? Pues como digo, lógicamente irá tendiendo también a cero. A medida que delta ds va tendiendo a cero, va siendo una superficie cada vez más pequeña. Y es por eso por lo que tenemos que normalizar este cálculo dividiéndolo por la propia delta ds. Entonces nos planteamos cuál es el límite cuando delta ds tiende a cero de la relación que hay entre esta circulación a lo largo del contorno de delta ds y delta ds. Bueno, entonces ahora este límite va a ser un número que nos va a dar una idea de las propiedades de la circulación cuando reducimos el contorno de la circulación a un punto. Es un concepto un poco abstracto, pero ya iremos viendo el sentido que tiene, ¿no? Como digo, es análogo a lo que hicimos cuando definimos el operador divergencia a partir del concepto de flujo de un campo vectorial. Ahora bien, si analizamos con cuidado esta expresión, nos vamos a dar cuenta de que está mal definida, no está bien definida. ¿Por qué digo esto? Lo digo porque la superficie delta ds en el espacio tridimensional, que puede ser una superficie en principio cualquiera, siempre y cuando esté limitada y contenga el punto P, a medida que delta ds tiende a cero, podemos suponer que va tendiendo a ser una superficie plana, pero va a ser una superficie que va a tener una orientación en el espacio tridimensional. Esto se debe a que una superficie es lo que en matemáticas se llama una variedad de dimensión igual a 2. Y eso quiere decir que en el espacio tridimensional, en R3, esta variedad va a tener una orientación, lo cual es bastante intuitivo. Es decir, este valor no está definido completamente, sino que tenemos que definir cuál es la orientación de la superficie delta ds que va tendiendo a cero y que contiene el punto P. Ya que, dependiendo de dicha orientación,
el resultado de la circulación que aparece en el numerador va a ser en principio diferente. Bien, entonces por esta razón, lo que tiene sentido calcular son tres cantidades, tres números que van a ser esos límites o ese límite de la circulación a lo largo de una superficie que contiene el punto P a medida que va tendiendo a cero, dividida por el área de la superficie, para tres orientaciones concretas que pueden ser, por ejemplo, las tres orientaciones según las direcciones de los ejes coordenados. En el caso de los ejes cartesianos que he dibujado aquí, fijémonos que tenemos en diferentes colores los tres planos coordenados que forman los ejes. Entonces aquí he dibujado en los colores correspondientes las superficies delta ds para cada una de las tres direcciones paralelas a estos tres planos. Es decir, tenemos la superficie delta ds sub x, que contendría el punto P y sería paralela al plano iz, es decir, al plano cuya normal es según la dirección x. En rojo, delta ds sub y, que sería perpendicular a la dirección y, y en verde, delta ds sub z, que sería perpendicular a la dirección del eje z. Bueno, pues si ahora calculamos las siguientes cantidades cada uno de estos tres números que hemos calculado es el cálculo de la circulación del vector W que llena todo el espacio a lo largo del contorno de cada una de estas tres superficies dividido por la superficie en cuestión y tomando el límite cuando esa superficie se aproxima a cero. Insisto en que cada una de las tres superficies orientadas según cada uno de estos tres planos coordenados contiene al punto P. Y atención, el cálculo de la circulación para cada uno de los tres casos se hace recorriendo el contorno correspondiente, de tal forma que si el eje que es ortogonal al contorno es saliente hacia nosotros, entonces el recorrido tiene un sentido en contra de las agujas del reloj. Es lo que se conoce como un sentido positivo de giro. Esto es así para los tres ejes. Y esa es la razón por la que dibujamos una flechita en el simbolito del contorno que aparece en la integral de circulación. Entonces esta definición de estos tres números, de estas tres cantidades, sí tiene sentido, sí está bien hecha y podemos formar un vector con ellos, un vector en R3 que llamaremos vector rotacional del campo W. Lo vamos a representar mediante esta notación, luego veremos por qué. Entonces en coordenadas cartesianas el vector rotacional de W sería el formado por estas tres componentes que he dado aquí arriba. Rotacional del campo vectorial W. Y como digo, tiene un valor para cada punto del espacio. Bien, vamos a ver la forma que tienen las coordenadas del rotacional cuando trabajamos en coordenadas cartesianas. Entonces, para ello vamos a considerar un punto P en el espacio. Aquí tenemos los ejes coordenados. En este caso he dibujado el eje X en perspectiva y el plano de la pantalla sería el plano YZ, ¿de acuerdo? Bien, entonces primero vamos a decir que el rotacional, en su definición, no depende de la forma concreta que tenga la superficie que va disminuyendo gradualmente al tomar el límite. Se puede demostrar que es independiente de esa forma. Entonces, en particular, podemos tomar una superficie rectangular perpendicular al eje X, es decir, paralela al plano ZY. Vamos a suponer
que esa superficie es esta que estoy dibujando, de manera que la longitud de este lado es delta dy y la longitud de este otro lado es delta dz. De forma que delta y y delta dz van a ir tendiendo a cero cuando tomamos el límite según el cual va tendiendo a cero la superficie en la que estamos calculando la circulación por su contorno, ¿de acuerdo? Bien, entonces ahora vamos a considerar los puntos que tienen la coordenada, que comparten la coordenada z en los dos lados con P y los puntos que comparten la coordenada y en los lados horizontales con P. Es decir, los puntos que voy a marcar en el dibujo, que serían el punto A, que sería este de aquí, el punto B, el punto C y el punto D, ¿de acuerdo? Es decir, estos 4 puntos forman una especie, con P, pues forman una especie de cruz. Y entonces vamos a ver cómo podemos calcular, según la definición de rotacional, la expresión analítica de la coordenada x del rotacional. Entonces, para ello vamos a ver cómo calculo la circulación del vector w, que está por todo el espacio, repito una vez más, a lo largo de este contorno rectangular. Bien, entonces ese cálculo de la circulación que voy a hacer es aproximado, pero va siendo cada vez más exacto a medida que delta de z y delta de y tienden a cero. Y sería igual a un cálculo por tramos, de forma que tengo 4 tramos en el rectángulo. Entonces, si me fijo en el tramo de abajo, en el que está centrado el punto A, la circulación a lo largo de ese tramo sería igual aproximadamente a el valor de la componente y del vector w en el punto A por la longitud del tramo, que es delta y, teniendo en cuenta las propiedades del producto escalar, ¿de acuerdo? Luego, en el segundo tramo, este tramo vertical en el que está el punto B, la circulación sería igual a w sub z, porque aquí contaría solamente la componente según z, evaluada en el punto B por la longitud del tramo, ¿de acuerdo? Y así para los otros dos tramos restantes. Para el tramo horizontal de arriba tendría de nuevo solamente que considerar la componente según y evaluada en el punto C, pero en este caso multiplicada por la longitud delta y con signo negativo, porque estoy considerando el avance de la circulación hacia la izquierda y la longitud, mejor dicho, la dirección y, su sentido positivo es hacia la derecha, ¿de acuerdo? Por lo tanto aquí contribuiría con un signo negativo este término. Y luego tendríamos igualmente en el último tramo la componente según el eje z evaluada en el punto D y también por menos delta de z, porque estamos yendo hacia abajo y el eje z es positivo cuando vamos hacia arriba. Entonces, bueno, espero que se entienda un poco la justificación de estos signos. No es más que hacer el producto escalar teniendo en cuenta la dirección del desplazamiento en cada uno de los tramos a medida que hacemos la circulación a lo largo del contorno cerrado. Bien, pues entonces esta expresión a la que hemos llegado la vamos a tener en cuenta en la definición de la componente x del rotacional que hemos dado anteriormente. De manera que, como además la superficie delta de s sub x la podemos expresar como el producto de delta y delta z, pues resulta que llevando esta expresión a la definición de la componente x del rotacional, que es esta de aquí, sustituyendo en el numerador y ordenando términos en esta expresión de aquí, lo que obtengo es esto de aquí arriba,
y en el denominador por su parte tengo el producto de delta y por delta de z. Bien, entonces esto lo puedo poner como el límite cuando delta de z tiende a 0, separando cada uno de los dos sumandos, ¿de acuerdo? Si me fijo en el sumando de la izquierda, se me iría delta de y arriba y abajo y me quedaría abajo delta de z y arriba w sub i de a menos w sub i en c, y luego aquí tendría en el segundo sumando el límite cuando delta de y tiende a 0 de w sub z b menos w sub z en d. Que si lo pensamos un poco y si tenemos en cuenta la definición de derivada parcial, podemos escribirlo. El primer término sería menos la derivada parcial de la componente y evaluada en p con respecto a la componente z, con respecto a la coordenada z, perdón, más el segundo término sería la derivada parcial de la componente z evaluada también en p con respecto a la coordenada y. Es decir, están como cruzadas los subíndices de componente del vector y coordenada con respecto a la cual derivamos, y además hay un signo menos en una de ellas. Entonces, bueno, tenemos esta expresión, que es la que acabo de calcular para la coordenada x, la componente x, mejor dicho, del rotacional, que es esta expresión de aquí, y aquí he escrito debajo las otras dos componentes y y z del rotacional, teniendo en cuenta el mismo cálculo, pero particularizado para esas otras dos componentes. Vemos que tiene una cierta simetría circular, es decir, x, y y z se van alternando en estas expresiones de esta manera, y lo podemos expresar de una forma muy compacta, teniendo en cuenta el álgebra de matrices y determinantes, como el producto vectorial, o como mejor dicho, vamos a decir el determinante construido de esta manera. Sabemos que un determinante sirve para calcular el producto vectorial a partir de las coordenadas de los dos vectores. Entonces, si aquí yo escribo este determinante en la primera fila, los vectores unitarios según las coordenadas x, y y z, que son i, j y k, en la segunda fila las derivaciones parciales respecto a la x, respecto a la y y respecto a la z, y en la tercera fila las componentes según x, según y y según z del vector para el cual estoy calculando el rotacional. Entonces, si yo aplico la regla de cálculo de un determinante, aquí obtengo precisamente para cada una de las componentes estas expresiones. Es algo que se puede comprobar y que resulta, bueno, una manera elegante y compacta de escribir estas expresiones como un determinante. Entonces, como ese determinante representa un producto vectorial entre el operador nabla, que es el operador que contiene las derivaciones parciales respecto a la x, y y z, y el vector w del campo, pues es por eso que se utiliza esta notación del operador rotacional como el producto vectorial simbólico del operador nabla, considerado como vector, por el vector en cuestión. Y con esto concluye la expresión, la obtención de la expresión en coordenadas cartesianas de las componentes del vector rotacional. Bien, para los casos especialmente importantes de coordenadas curvilíneas esféricas o cilíndricas, las expresiones del rotacional son las que he escrito aquí,
y serán de utilidad cuando tengamos problemas con las simetrías adecuadas para usar estas coordenadas, es decir, con simetría esférica o con simetría cilíndrica. Y por último vamos a dar una interpretación física del rotacional que nos va a hacer entender el porqué de ese nombre, y es que si consideramos que el campo vectorial bajo estudio es un campo de velocidades, como puede suceder por ejemplo cuando estudiamos un fluido, entonces para cada punto del espacio, para cada punto del fluido, tenemos un valor de la velocidad. Si ahora en el punto en cuestión P, en el cual vamos a calcular el rotacional, imaginamos una pequeña ruedecilla de paletas que puede girar, colocada, orientada, digamos, según una dirección arbitraria, entonces la componente que tiene el vector rotacional según la dirección del eje de la ruedecilla es una medida de la velocidad angular con la que giraría esa ruedecilla imaginaria si la colocáramos en el punto P con esa orientación concreta.